Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Capítulo 1, versículos 26 al 38 del Evangelio según San Lucas. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Ustedes pueden seguir la lectura en sus Biblias o en las pantallas, como prefieran. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Vamos a leer todos el versículo 37. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Pastor, por favor. Dios nuestro, te adoramos esta mañana porque tu palabra es fiel, firme y verdadera. Nos unimos en gratitud a ti. Nos sorprendes con tus maravillas. No porque no creamos que puedes hacerlas, sino porque están en medio de nosotros. Claramente la pregunta de María al ángel no era una pregunta de falta de fe. Ya nos había dicho el pastor hace 15 días. Era una pregunta natural, biológica. ¿Cómo puedes tú sanar a los enfermos? Es que tú eres el Señor, tú eres Dios. Humildemente nos sentamos a escuchar tu voz y queremos ofrecerte adoración con nuestra actitud de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Mientras el Señor me permite ir desarrollando este tema basado en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, y seguramente durante los siguientes capítulos podemos repasar los mensajes que hemos visto hasta hace 15 días. El primero fue: ¿qué tan notable es el crecimiento de nuestra fe? ¿Ustedes ven que han crecido en su fe? Si notan que han crecido en su fe desde el primer día en que decidieron seguir a Jesús hasta este día. ¿Sabe que una de las oraciones y de las preocupaciones del Señor Jesús fue orar para que nuestra fe no fuera a flaquear? Entonces, en primer lugar, vimos qué tan notable es el crecimiento en nuestra fe.
Luego hablamos o les compartí sobre la soberanía de Dios, aún sobre esos detalles más pequeños que para nosotros parecieran insignificantes, pero que para Él son muy importantes. No se le olvide, lo que para usted puede ser insignificante, para Dios es muy importante. Al siguiente domingo vimos la sensibilidad de Dios, aún frente al dolor. Hoy hemos escuchado a un papá que venía llevando su propia cruz con respecto al estado de salud de su hijo. Mi hermano Mauro, gracias por bendecirnos. Santiago, la mano del Señor sobre ti. Pero el Señor estaba pendiente de lo que estaban sintiendo ustedes. Yo he pasado por no pocos episodios en los cuales he visto a mis hijos atravesar situaciones de salud que son complejas, como que el médico, el profesional te diga que tu hijo tiene 6 horas de vida. A mí personalmente me lo dijo. Tu hijo tiene 6 horas de vida. De mi esposa, he sido prolífico en contar este testimonio y muchos en los cuales el Señor ha obrado grandiosamente milagros. Con mi hija Claudia no ha sido menos. Yo siento, creo que sobra decir esto, pero si mis palabras le van a ministrar a usted y le van a fortalecer su fe, yo siento un profundo amor por mis hijos, por mi esposa. Pero cuánto quisiera Claudia pero el Señor no nos dejará con la cabeza agachada, porque Él es nuestra gloria y es quien levanta nuestra cabeza. Hoy estoy muy sensible, hermanos. Permítanme expresar también mis sentimientos. Denme esa licencia, por favor. Pero si el Señor no hubiera estado con nosotros, nos habrían tragado vivos cuando se levantaron contra nosotros. Pero la trampa se rompió y los lazos se desataron, porque nuestra ayuda viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios es sensible a su dolor. No se le olvide esto. Él está más pendiente de usted de lo que usted se imagina. Luego, el siguiente domingo, compartí con ustedes esto que acabamos de leer, que Dios es capaz de hacer lo increíble. ¿Ustedes creen que Dios sigue siendo Dios? Hoy acabamos de ver algo. Y sé que en los siguientes minutos veremos algo más. Y el Señor no se detiene. Él está tejiendo nuestra propia vida. Y está obrando cosas maravillosas. Cuando usted vaya donde el médico y le diga es imposible, no pierda su fe, porque al final cumplirá el Señor su voluntad. Porque la voluntad del Señor siempre será buena, agradable y perfecta. Y continuando con esta historia, les quiero compartir el tema que he titulado ¿Le importo a Dios? Y la pregunta se la remito a cada uno de ustedes. Y usted dará la respuesta. ¿Usted cree que usted le importa a Dios?
Repito la pregunta. ¿Usted cree que usted le importa a Dios? ¿Tú crees que le importas a Dios? Eres importante para Dios. Y después de este dramático encuentro con el sacerdote Zacarías, como lo hemos visto en los últimos domingos, el ángel Gabriel tiene otro mensaje importante que tiene que transmitir. Esta vez ya no va a ser a unos ancianos olvidados de la sociedad, sino a una joven virgen llamada María. Esta noticia que trae el ángel Gabriel cambiará drásticamente la vida de esta joven y la cambiará para siempre. Mi deseo, iglesia, es que nos metamos en el momento en que María descubre que será la madre del Mesías. ¿Por qué? Porque su historia es un ejemplo de sujeción del que podemos aprender muchas lecciones. El día de hoy y durante los siguientes domingos, mis amados hermanos, pretendo con el favor de Dios que seamos animados por el notable testimonio de una joven adolescente judía llamada María. Y quiero que volvamos a leer los versículos 26 y 27 del bloque de versículos que acabamos de leer al principio. Y esto los vamos a leer todos en conjunto, al unísono. Vamos a repetirlos todos. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Y quiero que retenga más que todo el versículo 27, y ahora le voy a decir la razón por la cual. Porque aunque María era judía, vivía en una aldea llamada Nazaret, en Galilea. ¿En qué consiste? Vamos a tomarlo en el contexto colombiano. Bueno, si me pueden por favor mostrar un mapa, un croquis de lo que es Israel hoy. Ojalá un mapa con la división política. Mientras producción me va buscando ese mapa, yo les voy diciendo. Es como si alguien que es oriundo de Medellín se va a vivir a la costa norte. La provincia de Judía era al sur de Israel, centro-sur de Israel, porque al final está el desierto de Berseba, pero arriba está Galilea, el territorio que pertenecía sobre todo a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Esa era la región de Galilea. ¿Tenemos el mapa, mi amado hermano? Bueno, básicamente creo que con lo que les estoy diciendo. Ahora, vamos a la evidencia arqueológica. La evidencia arqueológica nos dice que durante siglos esta aldea no era habitada o era habitada por no más de 200 agricultores y ganaderos judíos que vinieron a vivir a esa ignorada región, a Nazaret, una aldeíta muy pequeña. Pero a medida que el Imperio Romano, aquí tienen ustedes, amados hermanos, entonces tenemos a Judá. Bueno, no está tan claro aquí, ojalá con las tribus. Pero bueno, los que tengan el mapa con las tribus de Israel se darán cuenta que Judá está más al sur y las tribus de Zabulón y de Neftalí están al norte. Y les decía, mis amados hermanos, que cuando el Imperio Romano, el imperio gobernante militarmente en esa época y religiosamente hoy, en ese momento se fue extendiendo y fue tomando mayor control de Israel, lo que hicieron fue transformar a esa pequeña aldeíta a Nazaret. Nazaret está en la región de Galilea.
Nazaret es una aldea, Nazaret es un pueblito. Y la fueron transformando en una guarnición que llegó a tener casi 24,000 soldados allí. Entonces hagamos la proporción. Una aldea habitada por 200 personas durante todo el tiempo, o la mayoría del tiempo de su historia. Más que todo judíos vivían allí, porque era una región ignorada, era una región que no prometía absolutamente nada. A verse habitada por unos 24,000 soldados romanos, una guarnición extendida con toda la infraestructura, con todo lo que consistía mantener 24 soldados del imperio más poderoso de la época. Ahora sí tenemos las tribus aquí. El verde es Judá. Y más arriba, al norte, está Galilea. Y está la región de Nazaret. Entonces, ¿qué pasó con la llegada de estos soldados romanos? Lógicamente, la ciudad creció a partir de esta guarnición y, como les decía, creció con una infraestructura romana para acomodarlos a todos. Con la llegada de ellos, la economía creció. Y creció la economía tanto lícita como la economía ilícita. Esto del enriquecimiento ilícito también es antiguo. De manera que Nazaret de alguna manera se ganó una reputación por su inmoralidad, la cual llegó a ser legendaria. De hecho, unos 30 años más tarde, los que están leyendo la palabra del Señor se van a dar cuenta cuando lleguen al Evangelio de Juan que Natanael escuchó que Jesús había crecido en Nazaret. Y en un murmullo apacible que creyó que el Señor no lo estaba oyendo, él lo hizo de una manera sarcástica y dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ustedes qué creen? Con una reputación como la que tenía Nazaret en ese momento ya, ¿ustedes creen que podía salir algo nuevo de allí? Veamos el pasaje bíblico, capítulo 1 de Juan, versículos 45 y 46. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Hagamos un énfasis en esta palabra bueno. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Esta palabra bueno puede traducirse como: ¿podrá salir algo admirable? ¿Podrá salir algo recto? ¿Podrá salir algo honesto, algo limpio, algo de buena procedencia, algo de buena reputación? O sea que Nazaret, digamos que estaba en el lugar equivocado de la vía. No debió haber estado ahí, no debió haber sido el lugar para ser ocupado por una guarnición romana. Por lo tanto, en esa zona tan pequeña no era el lugar más piadoso para crecer y mucho menos para levantar una familia. Sé que muchos padres de familia hoy están teniendo dificultades para criar a sus hijos en medio de un caos citadino como en el que estamos viviendo hoy. Hoy nuestras niñas están siendo sorteadas y rifadas por la delincuencia común. Hoy nuestros jóvenes están siendo seriamente amenazados para ser atraídos por el microtráfico y por todo lo que sean las bandas delincuenciales. El día viernes con mi familia compartía con un jovencito está cercano a los 18 años. Y yo le decía: ¿qué edad tienes? Me decía: de este mes y otros 2 meses más.
cumplo 18. No sabía exactamente los elementos del tiempo. No sabía que era enero, no sabía que era febrero. No sabía la palabra Metroplus. Él no sabía que era eso. Él me decía, por donde pasan esos carros grandes que tienen unos colores verdes. Y nos puso a pensar mucho rato, ¿por dónde? ¿Cuáles carros serán? Es un joven que está en el núcleo de una de las zonas más vulnerables, como para que se levante un joven, donde las economías ilícitas están predominando. Por eso, cuando el evangelista Lucas está destacando el propósito de la virginidad de María en este pueblo de mala reputación, no lo está haciendo en vano. Nos dice 2 veces, y ahora sí volvemos al versículo 27. Nos dice 2 veces, si por las dudas. Si usted no lo notó a primera vista, lo va a notar ahora. ¿Cómo era María en ese contexto social? Era que virgen. Mire que él habla 2 veces. A visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. 2 veces está resaltando aquí, porque eso sí esa era la noticia, que en un contexto social de esos, una joven fuera virgen. ¿Por qué? Porque en María se tenía que cumplir la palabra que el Señor había advertido por medio del profeta Isaías, cuando en el capítulo 7, versículo 14, dice de la siguiente manera: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Emanuel no es un nombre. Emanuel tiene un significado: Dios con nosotros. ¿A qué voy con esta acotación aquí? Para decirle a las niñas que posiblemente, si ustedes entregan su virginidad, están truncando el propósito de Dios para sus vidas. A decirle a los jóvenes que si no se mantienen santos para el Señor, ustedes es posible que estén truncando el plan de Dios para sus vidas, y eso los va a llevar a ustedes posiblemente a vivir una vida desdichada durante el resto de sus días. El evangelista Lucas sabía que mientras escribía este relato, y lo escribía de manera minuciosa, investigada, había muchos rumores malintencionados sobre María y sobre la concepción de Jesús. Él ya estaba enterado de todo lo que se estaba diciendo de la ciudad donde ellos vivían, pero también a Lucas le habían llegado muchos comentarios sobre la posible mala reputación de María. Las historias, ¿en qué se iban a empeñar? Se iban a empeñar en negar cualquier acto milagroso en el nacimiento de nuestro Mesías, el Señor Jesús. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús es el ser, es el Dios que más enemigos tiene durante el curso de la humanidad. Hay unos libros que son meras interpretaciones de los judíos, escritos por los intérpretes judíos, por los maestros de la ley. Podemos mencionar el Talmud, la Haftará, la Misná, todos libros voluminosos sobre interpretaciones de las Sagradas Escrituras, a los cuales los judíos les han dado más importancia, gracias, que a la misma palabra de Dios. No en vano el Señor Jesús en Mateo y en Lucas le está diciendo a los maestros de la ley: ay de ustedes, maestros de la ley, que se han adueñado de la llave del conocimiento, y ni entraron ustedes, y a los que querían entrar no los dejaron. Uno de esos libros, el Talmud, en todos esos comentarios
acerca de las tradiciones y de las leyes judías está incluyendo lo que ustedes van a oír en los siguientes minutos. Está incluyendo un registro de que María había sido pareja de un soldado romano llamado Pantera cuando concibió a Jesús. Escuchen bien esto y espero que me presten atención, porque no estoy diciendo aquí que la Biblia dice así. Estoy diciendo es lo que los enemigos del Señor Jesús, que eran los judíos, se empeñaron en interpretar, en denigrar y en robarle la reputación a la que posteriormente sería la madre del Mesías. Y eso lo llevó a decir que si María había tenido relaciones con un soldado romano y que había quedado en embarazo, que ese no era hijo de Dios el que estaba esperando, decían que él era cualquier cosa, que la criatura que había en el vientre de María era cualquier cosa, y eso lo siguieron diciendo con el tiempo. Sería cualquier cosa menos el Mesías, que era el resultado de la inmoralidad por la que Nazaret era conocida. Que eso era lo que estaba pasando allá, que de allá no podía salir nada absolutamente bueno. Y eso es precisamente lo que los líderes religiosos le echaron en cara a Jesús durante su ministerio terrenal. Voy a leer un solo versículo y espero que usted lo lea también en 3 versiones distintas de la palabra del Señor. En la Nueva Traducción Viviente, mire cómo le decían al Señor: no, ustedes imitan a su padre, le está diciendo el Señor a los judíos. Y ellos le responden: nosotros no somos hijos ilegítimos. Respondieron: Dios mismo es nuestro verdadero Padre. En la Nueva Versión Internacional dice que el Señor, reprochándole a los judíos su conducta, les decía: las obras de ustedes son como las de su padre. Y ellos respondían: nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Y luego la versión Reina Valera del 60 dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Se lo están encarando al Señor Jesús porque esa historia se había regado. Era una tradición dentro del pueblo judío que María había tenido relaciones con uno de los soldados romanos al que apodaban Pantera, y que como resultado ella estaba en embarazo. Y Lucas, que le está escribiendo este libro a Teófilo, al igual que los Hechos de los Apóstoles, permite dejar las cosas muy claras. Él va a dejar las cosas muy claras y le está diciendo a Lucas, a Teófilo: excelentísimo Teófilo, así es como sucedieron los hechos en realidad, no como dicen los judíos, sino como yo lo he investigado y como es la verdad. Nosotros tenemos todas las razones para creer que Lucas a lo mejor tuvo muchas oportunidades de entrevistar personalmente a María, y por lo tanto eso le permitió a ella obtener detalles que solo Lucas incluye sobre este encuentro con Gabriel. No lo incluyen los otros evangelistas. Y Lucas también registra que María estaba desposada con José. Él lo deja muy claro. O sea, estaba comprometida con José. ¿Y quién era José? Era un descendiente directo de la línea real de David. O sea que esto nos va a proporcionar algo acerca de Jesús. Esto nos proporcionaría a Jesús, o saber de Jesús, que él tendría el derecho legal como hijo adoptivo de José para sentarse en el trono de David. Pero José no se parece en nada a la realeza. Lucas lo está diciendo, que era descendiente directo del rey David. Pero cuando nos metemos al contexto de Galilea y especialmente de Nazaret, nos vamos a dar cuenta que José, quien lo viera, no tenía ninguna razón como para parecerse
a alguien descendiente de la realeza de David. Razones. ¿Qué hacía José? José se ganaba la vida al trabajar como constructor, pero también usando madera y piedra. Eso era lo que hacía. Ayer estaba viendo uno de los antepasados sobrevivientes del Holocausto de una dama muy famosa de Israel. Y yo le compartí a mis hijos, miren cómo llegaron los colonos a Israel. Los campesinos de hoy día aquí están más bien presentados que como llegaron los colonos a Israel a finales del siglo XIX. Campesinos. Yo no pude evitar pensar en José. José no tenía apariencia de nada. Hay unas fuentes que nos arrojan unos datos del siglo III y nos indican que ni la familia de José ni la de María tenían riquezas o tenía prestigio. Y se dice que José era un artesano que fabricaba arados y herramientas para los granjeros y pastores de los alrededores de Nazaret. O sea, que la vida de María era cualquier cosa menos una vida especial. Ella se casaría humildemente. Ella no iría a una sinagoga en un desfile nupcial como solía hacerse en el pueblo de Israel y como suele hacerse hoy día. Ella daría a luz a muchos hijos pobres. Ella nunca viajaría más allá de unos kilómetros de su casa y seguramente un día moriría como cualquier otra mujer de Nazaret. ¿Sabe quiénes eran José y María? Y posteriormente el niño, unos don nadie, viviendo en un pueblo cualquiera en medio de la nada. De ahí que quise ponerle el título a este mensaje: ¿le importo a Dios? Porque es que yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿acaso no es este el evangelio de Dios? El evangelio de Dios se está rompiendo caminos, se está abriendo paso, está rompiendo filas entre los grandes, entre los famosos, entre los poderosos, entre los adinerados, entre los influyentes. ¿Sabe qué está haciendo el evangelio de Dios? Está llegando hasta los corazones de las personas que saben que necesitan a Dios y que reconocen rápidamente que son indignos. La iglesia del siglo XXI especialmente está olvidando estos principios. Hoy estamos muy engreídos. Hoy estamos desanimados si no vivimos en un buen sector, si no tenemos un buen vehículo, si no usamos una buena loción, si no tenemos una bonita apariencia, si no tenemos una posición económica, si no pertenecemos a un estrato social reconocido. Hoy la gente está amilanada. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad de consumo está llevando a esa misma sociedad y está salpicando a la iglesia para decirles que nosotros somos importantes más por lo que tenemos que por lo que somos. Pero así no es el evangelio de Dios. Desde siglos atrás, el rey David había escrito en el Salmo 23 algo muy importante: el Señor es mi pastor. El ser antes que el tener. Y luego dice: por lo tanto, nada me faltará. No se abra paso. No trate de ganar importancia ni reconocimiento, hermano, luchando, sufriendo por tener un buen vehículo, por meterse en préstamos bancarios, por endeudarse solo por apariencia. Hay sectores del cristianismo que se están abriendo paso y están yendo a iglesias donde se reconoce lo boyante de su economía y donde el boato tiene su propio monumento, donde el lujo predomina.
y creen que eso los va a salvar, y aún echan mano del positivismo diciendo: soy bendecido, decreto palabra para mí, declaro bendición, declaro prosperidad, declaro fructuosidad. De eso no se trata. Para usted, para Dios usted es tan importante si tiene como no tiene, pero no se desgaste su salud, no se desgaste su pensamiento, su mente, no se desgaste usted mismo pensando que si no tiene, no es importante para Dios. Pero continuando, leemos que el ángel Gabriel llega para entregarle su importante mensaje a María. Y en el versículo 28, 29 y 30 le dice: el ángel se acercó a ella, a María, y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Ya lo hemos compartido en otras ocasiones, cómo era la apariencia de un ángel, aparecérsele a una virgen ahora en un contexto social como en el que estaba esta jovencita, rodeada de soldados paganos, perversos, idólatras, gente cruel, gente sin sentimientos. Se le aparece un ángel. Supóngase cómo sería el miedo de esta jovencita cuando se le aparece el ángel. Y resulta que este encuentro ha creado todo tipo de confusión e incluso errores teológicos. Y esto ha llevado a dos puntos de vista extremos acerca de María, y ninguno es correcto. Y quiero compartirle esos dos puntos antes de continuar con el mensaje. Y quiero que me preste atención, porque un punto de vista exalta a María, pero el otro también la ignora. El punto de vista que exalta a María se arraigó en la religión católico-romana. Presento mis dispensas y mis disculpas a todos los católicos que puedan estar oyendo este mensaje. El asunto no es contra usted, el asunto es contra la institución que rige toda. El asunto es ese. El asunto es contra esa institución, esa que por estos días está en boga, esa que por estos días tiene centrada la atención de todo el mundo y especialmente de los medios de comunicación. De esa institución, usted se va a dar cuenta lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y capítulo 19, lo que va a pasar con ellos y los que siguen esos postulados y que finalmente no obedezcan a Cristo Jesús. Entonces les decía que el punto de vista que exalta a María se arraigó en esa religión. No es una iglesia, esa es una religión como tantas, la católico-romana, y con el paso del tiempo se desarrollaron doctrinas que la veneran y exaltan al punto de declararla sin pecado. Historia. Fue precisamente el Papa Pío IX quien declaró en 1854, y cito, abro comillas: María fue sin pecado desde el momento de su concepción. Eso lo dijo el Papa Pío IX en el siglo XIX, año 1854. ¿Qué hizo este Papa? En última instancia se convirtió, dice él, que María se convirtió en la dispensadora de la gracia. O sea, la persona que recibe oraciones de personas de todo el mundo al mismo tiempo. Eso es lo que está diciendo este Papa aquí. Y que llegó a ser vista como intercesora y que era la que influenciaba a Dios a favor de los seguidores marianos. Recuerden que la religión católico-romana es mariana, no es cristiana. Pero trágicamente, años más tarde, casi 100 años más tarde, el Papa Juan Pablo II
declaró en 1977 que ella era comediadora con Cristo. Cito, abro comillas, lo que dijo este dirigente religioso. En unión con Cristo, María colaboró en la obtención de la gracia de salvación para toda la humanidad. Cierro comillas. Miren pues, por eso el cristianismo tiene que tener identidad. El cristianismo tiene que estar centrado en su fe, en la realidad de lo que le han metido a muchos y que no están nada de esto en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, porque hay un solo Dios, escúchelo bien, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. María no dio su vida en rescate por nadie. Y enseguida se lo voy a explicar por qué. Este testimonio, dice Pablo, Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Pero dígalo bien fuerte. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno. ¿Quién es ese uno? El Hijo de Dios, Jesucristo hombre. Por eso en el cielo la humanidad tiene un representante, y ese representante es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea su santo nombre. Así que Gabriel no apareció aquí para decirle, y si quiere anote unos textos al margen. El pastor estaba citando ahora mientras estábamos muy conmovidos espiritualmente por el testimonio de nuestro hermano Mauro y su hijo Santiago. Y él empezó a citar el Salmo 115. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre la gloria, por tu victoria y por tu verdad. Los ídolos de las naciones no tienen ojos, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen que ser cargados. Semejantes a ellos, a esos ídolos que son muertos, son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Pero nuestra ayuda viene del Señor Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y puede anotar al margen también el capítulo 16 de los Salmos, donde dice que poderosos son los sacerdotes de la nación, pero según el concepto de la gente. No es que sean poderosos, sino que la gente los hace poderosos. De manera que aquí Gabriel no aparece aquí para decirle a María que estaba llena de gracia. Usted lo han oído y seguramente en el pasado ustedes lo rezaron. Espero que no lo estén rezando todavía. ¿Cómo rezaban ustedes? Yo no lo recé, pero ¿cómo lo rezaban ustedes? Santa María, llena eres de gracia. Pero yo veo aquí que Gabriel se le aparece a María, o no se le aparece para decirle que estaba llena de gracia. Él le dice que ella es la receptora de la gracia. O sea que ella encontró gracia, que ella es favorecida, que ella no es la que da el favor. Acuérdese de esto, María es favorecida, pero no la que da el favor, porque ella no dispensa la gracia. Ella, como todos nosotros, necesitábamos la gracia de Dios. Repasemos lo que le dice el ángel a María. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Lo leí en la Nueva Versión Internacional.
y en la Reina Valera del 60 lo leo. Entonces el ángel le dijo a María, le dijo: María, no temas porque has hallado gracia. No es que has sido llena de gracia, sino que ha hallado gracia de parte de Dios. Y quiero resaltar que esa palabra gracia es una de las palabras favoritas del doctor Lucas, escritor de su libro y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mateo y Marcos nunca usan esta palabra, gracia, pero Lucas la usa con mucha frecuencia. Entonces usted me dirá: ¿y qué es gracia? Gracia, hay tantas definiciones de gracia, pero gracia es recibir el favor inmerecido de Dios. Eso es gracia. Por eso un poco más adelante en el versículo 47, que veremos en otros mensajes más adelante, pero que quiero que lo leamos hoy, María dirá que Dios es su Salvador. Ella necesitaba ser salvada, necesitaba recibir la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que venga a salvarnos por medio de Jesucristo. Versículos 46 y 47. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dígalo conmigo: gracia es el abrazo salvador de Dios por medio de Jesucristo. ¿Lo puede decir en esta mañana? O sea que aquí Gabriel no apareció a explicarle a María por qué fue capaz de vivir una vida sin pecado. Él no viene a decirle eso. Gabriel viene para mostrarle que a pesar de que ella es una pecadora como todos nosotros, Dios le va a conceder el favor de su gracia y la va a usar a una pecadora perdonada para dar a luz al Mesías. Ese es uno de los conceptos. El otro extremo de los conceptos es ignorar a María, o sea, subestimar su papel, ignorar su increíble y valiente entrega a la voluntad de Dios que estamos viendo aquí. Vistas así las cosas, seguramente te lo habrán dicho, o quizás tú mismo te habrás dicho: ¿acaso de allí puede salir algo bueno? ¿Tan siquiera habré sido visto por Dios? ¿No te has preguntado eso alguna vez? ¿Alguna vez te han dicho: y vos qué te crees? A mí me lo han dicho. ¿A vos te lo han dicho? ¿Y vos qué te crees? ¿A alguien se lo han dicho? Gracias por levantar la mano. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque ella se sujetó a la voluntad de Dios, no porque ella sea mediadora o intercesora, como lo acabamos de leer. ¿Usted alguna vez, iglesia, y esto no es una lección de motivación, pero sí quiero decirles, alguna vez se ha preguntado usted: ¿seré importante para Dios a pesar de mi etnia, a pesar de mi estrato social, a pesar de mi posición económica o a pesar de mi conocimiento académico? ¿Será que sí soy merecedor del favor de Dios? Si se lo permites, tu situación actual, no importa la que sea, no va a impedir que seas importante para Dios. El mensaje en esta mañana es: deja que el Señor proceda de manera increíble en tu vida, porque eres importante para Cristo Jesús. Permítanme, hermanos e iglesia íntima devoción, culminar por hoy con la siguiente escritura. En Romanos nos está escribiendo el apóstol Pablo lo que éramos, pero lo que somos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros,
pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, lea conmigo el versículo 5, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Le importa a usted a Dios? No se aflija, no se amilane, tampoco se sobreestime. Sobreestimarse es falso orgullo, subestimarse es falsa humildad. Sea como es, porque usted es importante para Dios, sea letrado o iletrado, tenga poder económico o no lo tenga, tenga representación social o no la tenga, esté viviendo en el estrato 6 o en el estrato 1. No importa su etnia, porque al final todos los que le importamos al Señor vamos a entrar a la nueva Jerusalén de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y allí aclamaremos al Cordero de Dios que nos rescató, y aunque nosotros éramos pecadores, Él corrió el riesgo de dar su vida por cada uno de nosotros. Usted, si el mundo lo está arrinconando, lo está poniendo contra las cuerdas, lo está tirando a la lona, porque usted no le representa absolutamente nada, no se esfuerce. Ábrase paso, pero guiado por el buen pastor de las ovejas que se llama Jesucristo el Señor, porque para Él, usted sí es importante, así el mundo le esté negando el derecho de todo lo que usted debe tener como ser humano y mucho más como hijos de Dios. ¿Por qué no se levanta de su asiento? Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.